Esa noche aprendí que hay cosas peores que la muerte. Hay ofertas que no puedes rechazar 2 veces. Dicen que el demonio no grita tu nombre, te lo susurra, en el momento exacto en que más lo necesitas, no en las cantinas de Hermosillo ni en los callejones de Nogales, sino en el vacío absoluto del desierto de Sonora, en esa soledad, donde el único testigo es la luna, y, si tienes mala suerte, algo más antiguo que camina entre las sombras. Siempre pensé que estas historias, el charro negro, la mujer de blanco, el diablo de los caminos, eran supersticiones para mantener a los campesinos encerrados después del anochecer. Yo soy Miguel Cortés, conductor profesional, hombre de acero y cronómetros. 22 años recorriendo el noroeste del país, sin creer en nada que no pudiera tocar con mis manos. Pero aquella madrugada de viernes, en la carretera federal que conecta Caborca con San Luis Río Colorado, comprendí que existen deudas que no se saldan con dinero, y lo que descubrí después me hizo cuestionar si realmente había rechazado su oferta. Era casi la 1 de la mañana. Un cargamento urgente me esperaba en la frontera de Arizona. La carretera estaba desierta, ni un solo vehículo en kilómetros. Solo mi Kenworth plateado que gruñía como una bestia metálica cruzando la nada. El aire nocturno era gélido, cortante, con ese aroma a gobernadora y polvo alcalino que se te mete en la garganta. El tablero brillaba con luz azul verdosa, y la estación de norteño sonaba apenas, lo suficiente para mantenerme alerta. El tramo es interminable, una cinta negra que se estira hacia el horizonte sin piedad. El agotamiento era como arena en los ojos, tirándome hacia abajo con cada parpadeo. Sabía que era peligroso continuar, pero no había alternativa. El dinero de esta entrega era crucial. Una deuda de 800,000 pesos que me tenía al borde del abismo, y solo este flete triple me salvaría del desastre. Pero había algo más en juego esa noche, algo que el dinero no podía comprar. La línea blanca lateral era mi única guía, mis pupilas siguiéndola como un hombre perdido sigue las estrellas. Entonces percibí el cambio. No fue gradual, fue instantáneo. El sonido desapareció. No me refiero al silencio normal, me refiero a un vacío antinatural. El motor seguía rugiendo, el radio seguía transmitiendo, pero era como si una campana de cristal hubiera descendido sobre mí, bloqueando todo. Y en ese vacío imposible, escuché algo que heló mi sangre. Un tintineo rítmico, cristalino, como si alguien sacudiera cadenas de plata oxidada. Revisé el espejo lateral izquierdo. Oscuridad total. El derecho, lo mismo. Pero el sonido persistía, cada vez más nítido. No provenía de la distancia. Estaba justo al costado de mi tráiler. Lo que vi en ese momento desafió toda lógica. Presioné mi rostro contra el cristal, conteniendo el aliento hasta que me dolieron los pulmones. Y entonces apareció, corriendo exactamente a mi velocidad, casi 90 kilómetros por hora, paralelo a mi camión, galopaba un caballo. Pero no era un caballo ordinario. Era una criatura de obsidiana pura, colosal, más imponente que cualquier animal que hubiera existido en la naturaleza. Sus músculos ondulaban bajo el pelaje negro como serpientes de acero líquido, y sus ojos. Dios mío, sus ojos no eran de este mundo. 2 carbones incandescentes que me observaban con una inteligencia antigua y malévola. Montándolo iba una figura fantasmal vestida con un traje de charro impecable, completamente negro, decorado con aplicaciones de plata que brillaban con luz propia en medio de la noche absoluta. Un sombrero de ala inmensa ocultaba su rostro, dejando visible solo la curva de una sonrisa que no debería existir en un rostro humano. Creo que era el llamado charro negro. La maldición del desierto, la leyenda que los viejos traileros mencionan en voz baja en las paradas de camiones, y acababa de encontrarme con él. Por instinto, pisé el freno con toda mi fuerza. El tráiler se sacudió violentamente, las llantas chillaron, y la carga se desplazó con un estruendo metálico. El caballo también se detuvo, plantándose en el asfalto como si las leyes de la física no aplicaran para él. El charro negro permaneció completamente inmóvil, como una estatua tallada en la oscuridad. El silencio regresó, más denso, más opresivo. El olor en la cabina mutó por completo. Desaparecieron el diésel, el café rancio
mi propio sudor. Ahora olía a tierra mojada después de una tormenta que nunca cayó, y a algo químico, punzante, como fósforo quemándose lentamente. Pero lo peor aún estaba por venir. Me quedé petrificado en el asiento, las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quería acelerar, huir, gritar un Padre Nuestro, pero el terror me había paralizado como si me hubieran inyectado cemento en las venas. El charro negro levantó su mano cubierta por un guante de cuero negro y me hizo una señal pausada, invitándome a descender. No había urgencia en el gesto, solo una certeza absoluta y aterradora de que yo obedecería. Activé el seguro de la puerta con dedos temblorosos y negué con la cabeza, despacio, rezando para que me dejara en paz. Entonces habló. Su voz no era un sonido normal. Era un susurro cavernoso y omnipresente, como si emanara de las profundidades de un pozo sin fondo, penetrando el metal y el cristal como si no existieran. Miguel Cortés, hombre de honor y de promesas rotas, tu tiempo se agota y lo sabes. ¿Cómo demonios sabía mi nombre? Me quedé congelado, incapaz de procesar la información. Nunca había hablado de mis problemas con nadie. Nunca había dado mi nombre en voz alta en este desierto. Te conozco mejor de lo que te conoces tú mismo, continuó, como si hubiera leído mis pensamientos. El caballo expulsó vapor por sus fosas nasales, una nube blanca y densa que se evaporó al instante. Conozco tu desesperación, tu deuda, y el peso que cargas sobre tus hombros cada kilómetro que recorres. 800,000 pesos, ¿verdad? Una cifra que te ha robado el sueño y la paz. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que escuché crujir mis dientes. Esta era mi vida, mi secreto, mi carga personal. Lárguese. Por favor, logré articular, con una voz que no reconocí como mía, pero su respuesta cambió todo. El charro negro se rió. No fue una risa humana, fue un sonido seco y quebrado, como huesos antiguos rompiéndose en una tumba olvidada. ¿Irme a dónde? Yo soy el destino que has estado evitando. Extendió el brazo hacia su costado y extrajo una bolsa de cuero viejo, manchada y cosida con hilo oscuro. La sacudió suavemente y el tintineo se intensificó, resonando dentro de mi cráneo. Lo que contenía no eran cadenas ni llaves. Eran monedas, cientos de ellas, de un oro enfermizo que brillaba con una luminiscencia antinatural en la penumbra. Tu problema termina ahora, susurró con una voz que parecía venir de todas direcciones a la vez. Toma esto. Salda tu deuda. Libérate. Y mañana seguirás tu camino sin mirar atrás, sin ese nudo en el estómago, sin esas pesadillas que te despiertan a las 3 de la mañana. La tentación fue como un gancho en mi pecho, arrastrándome hacia adelante. El ofrecimiento perforó mi cerebro como un taladro. La deuda, mi esposa Carmela, mis 2 hijos pequeños, la posibilidad de perder nuestra casa. Una sola bolsa lo solucionaría todo. El charro negro la agitó nuevamente, y el sonido del oro fue la sinfonía más hermosa y terrible que había escuchado jamás. Intenté recordar alguna oración, algún salmo, cualquier cosa que mi madre me hubiera enseñado, pero mi mente solo reproducía imágenes. El rostro de mi hijo menor pidiéndome nuevos zapatos, mi esposa llorando mientras revisaba las facturas, el banco amenazando con el embargo. El charro negro acercó el caballo a la puerta de mi cabina. El animal era tan descomunal que su cabeza quedó exactamente a la altura de mi ventana. El charro negro se inclinó hacia adelante y colocó la bolsa sobre el estribo metálico del camión, justo debajo de mi puerta. Solo toma lo que necesitas para salvarte, dijo con una suavidad venenosa. El precio ya lo conoces, lo has conocido toda tu vida. Y en ese momento, mi mano comenzó a moverse sola. El precio, mi alma, la misma codicia que había condenado al charro negro a vagar eternamente por el desierto. Durante un segundo eterno, mi mano se extendió. Un impulso primitivo, eléctrico, irresistible me empujaba a tomar ese cuero manchado y resolver todos mis problemas de una vez por todas. Mis dedos se estiraron hacia la ventana. Pero justo antes de que tocara el vidrio, recordé algo. Una advertencia que mi abuelo Esteban me había repetido cuando era niño.
algo que solo los ancianos del pueblo recuerdan. Si el charro negro te ofrece riquezas, hijo, nunca, nunca aceptes. Y sobre todo, jamás mires directamente los ojos de su montura. Desvié la mirada, clavé mis ojos en el velocímetro, en el rosario colgado del espejo retrovisor, en cualquier cosa que no fuera esa bolsa maldita. No, le agradezco, pero no acepto su ayuda, declaré, con una firmeza que no sentía en absoluto. Pero él no se rindió tan fácilmente. El charro negro permaneció inmóvil durante un momento que pareció durar horas. Sentí que el universo completo se había detenido. La tensión en el aire era tan física que podía sentirla presionando contra mi piel. No mostró enojo, lo cual resultó infinitamente más aterrador. No hubo gritos ni amenazas, solo una calma fría y calculadora. Me observaba no como a un hombre que lo rechazaba, sino como a un insecto que aún no comprende que está atrapado en la telaraña. El orgullo es un veneno lento. Miguel pronunció el charro negro, y cada palabra era como hielo raspando vidrio. Tu deuda te ha consumido por dentro, te ha convertido en una sombra. Yo te ofrezco liberación, te ofrezco la certeza de que tu familia dormirá tranquila, de que tus hijos tendrán futuro, de que no perderás todo por lo que has trabajado durante décadas. Humanizó la oferta, la hizo sonar razonable, lógica. Esa era su trampa más cruel, atacar directamente mi punto más vulnerable, el amor por mi familia. Mi deuda es mi responsabilidad. Yo la contraje, y yo la pagaré, murmuré, forzándome a mirar el logo descolorido en el tablero, resistiendo con cada fibra de mi ser la atracción magnética del oro. No le debo absolutamente nada a usted. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. El charro negro exhaló, un sonido que era más un gemido del viento del norte que un suspiro humano. Levantó ligeramente su sombrero y pude ver su rostro, casi una calavera seca por el tiempo. Sin embargo, sentí el peso aplastante de su mirada penetrando mi cuerpo, llegando hasta el núcleo de mi ser. Todos me deben, Miguel, especialmente aquellos que viajan solos en la oscuridad, con el corazón cansado y las manos vacías. Bajó el sombrero nuevamente, y el brillo de las espuelas del caballo se volvió más intenso, casi cegador. El animal, que había permanecido en silencio, relinchó, pero no fue el relincho de un caballo común. Fue un sonido sordo, ahogado, como si surgiera desde el centro mismo de la tierra. Te concederé una noche más, un último tramo para reflexionar, declaró, y su voz se volvió casi compasiva, lo cual fue peor que cualquier amenaza. Piensa en el agotamiento, en el riesgo de conducir sin descanso. Piensa en tu familia esperándote en casa. Cuando el sol se oculte nuevamente mañana, yo estaré aguardando en el próximo cruce importante de tu ruta. Mi oferta no caduca, pero tu resistencia sí tiene límite. Su voz perdió todo rastro de calidez y se transformó en algo afilado, peligroso. La noche del desierto es eterna, Miguel, y el frío aquí nunca termina. Y entonces lo sentí. Extendió su mano enguantada y la posó sobre la ventana de mi puerta. No hubo contacto directo, pero el punto donde su palma tocó el cristal se volvió gélido instantáneamente. Un frío que quemaba, que mordía, que se filtraba a través del vidrio como si no existiera barrera física entre nosotros. Sé inteligente. ¿Prefieres perder tu vida o sacrificar algo mucho más valioso? Esa última frase me hizo estallar. No voy a vender nada. Nada, grité, golpeando el claxon con ambas manos. El sonido desgarró el silencio artificial y se perdió en la inmensidad del desierto de Sonora. El charro negro volvió a reír. Ese sonido de huesos quebrándose, de tumbas abriéndose. No hay prisa. Regresaré cuando hayas reconsiderado. Nadie resiste la presión de la deuda para siempre. Todos, eventualmente, aceptan mi ayuda. Retiró su mano del cristal. El frío desapareció, dejando solo una mancha de condensación y un olor persistente a azufre quemado. Sin producir ningún sonido de cascos contra el pavimento, sin que el asfalto crujiera, el charro negro giró su montura con una elegancia sobrenatural. Pero lo que vi al final casi me hace perder la razón. El animal, con sus ojos de brasa viva, me dio la espalda. Y en ese momento descubrí algo que me perseguirá hasta el día de mi muerte. El caballo no tenía cola. En su lugar, colgaba una soga gruesa,
trenzada con nudos complejos, atada a un aro de hierro negro en la montura, y de esa soga colgaban lo que parecían ser pequeños objetos, medallas, anillos, dientes, trofeos. El charro negro se alejó al trote, sin apuro, pero la silueta se encogió a una velocidad imposible, desafiando las leyes del espacio. El tintineo de las espuelas se desvaneció en el aire en menos de 20 segundos, como si nunca hubiera existido. Me quedé observando la carretera vacía hasta que mis ojos ardieron por la sequedad, y entonces todo volvió a la normalidad. O eso creí. El motor de mi Kenworth rugió con renovada potencia. El aire recuperó su olor familiar a combustible y café viejo. La estación de radio, que había estado muda, retomó su volumen normal con una ranchera que nunca me había parecido tan reconfortante. Salí del camión con piernas temblorosas y corrí hacia el estribo. La bolsa de oro ya no estaba, solo quedaba una marca oscura en el metal, como si algo extremadamente caliente lo hubiera chamuscado durante una fracción de segundo. Volví a subirme. Aceleré hasta el fondo. No me importaba la velocidad ni las regulaciones. El miedo me había inyectado una adrenalina que me mantuvo despierto hasta que el sol apareció en el horizonte. Conduje 150 kilómetros sin detenerme. Mis manos sudaban tanto que el volante se resbalaba constantemente. Cada arbusto en el arcén, cada juego de luces en la distancia, me parecía el charro negro regresando a reclamar lo que creía suyo. El pánico no era solo por lo que presencié, sino por la tentación que experimenté. Casi tomé ese dinero. Casi resolví todo con un simple movimiento. Y esa debilidad interna me aterraba más que cualquier manifestación sobrenatural. Cuando finalmente llegué a la primera estación de servicio habitada, un lugar polvoriento llamado El Socorro, no me atreví a mencionar nada. Llené el tanque, pagué la entrega y me senté en una esquina del comedor a tomar café aguado. El sol ya había salido completamente, pero el frío del charro negro seguía alojado en mis huesos, en mi médula. Permanecí 2 horas, mirando el horizonte, donde el desierto se fundía con el cielo en una línea borrosa de color arena. Me pregunté si el charro negro era realmente un demonio que se alimenta de la avaricia humana, o simplemente la manifestación física de la desesperación de quienes viajan en soledad absoluta. No me atacó físicamente, no me forzó, solo me presentó una opción, y ese poder de decisión, saber que la solución a todos mis problemas estuvo al alcance de mi mano, casi me destruyó desde adentro. Revisé mi teléfono celular. Tenía mensajes de Carmela, preocupada por mi silencio, fotografías de mis hijos jugando en el patio. ¿Qué valor real tiene un alma cuando la pones en la balanza contra el rostro de tu hijo, pidiendo algo que no puedes proporcionarle? La pregunta me carcomió. Comprendí que el charro negro no persigue las almas de los ricos y poderosos, sino las de los endeudados, las de aquellos que están cansados de luchar contra un sistema que nunca fue diseñado para que ganaran. Se alimenta del agotamiento laboral, de la fatiga existencial. Me puse de pie, sintiendo cada gramo de peso de mi cuerpo. Me acerqué al tráiler y examiné la puerta con detenimiento. La marca oscura donde había estado la bolsa había desaparecido por completo. La limpié con mi manga y solo salió el polvo común del camino. Quise convencerme de que todo había sido una alucinación, un producto del cansancio extremo y la deshidratación, pero en el fondo de mi alma sabía la verdad. Sabía que volvería. Subí nuevamente a la cabina. Giré la llave. El rugido del motor ya no me sonaba a bestia domesticada. Ahora era un ruido hueco, incompleto, como si algo fundamental faltara en su interior. El recuerdo del caballo sin cola, solo con la soga de nudos y sus trofeos colgantes, regresó con fuerza. El charro negro está condenado, encadenado por su propia codicia original, y esa soga es lo que utiliza para atar las almas que colecciona, para arrastrarlas consigo por toda la eternidad. Desde esa madrugada, no he vuelto a aceptar ningún viaje por esa ruta durante la noche. He perdido contratos importantes, he tenido que rechazar fletes urgentes y bien pagados, pero prefiero el camino más largo y seguro, aunque me consuma más tiempo y combustible. Sé con certeza que la próxima vez que cruce ese tramo después del anochecer, el charro negro estará esperándome, porque ya me identificó, porque ya conoce mi punto de quiebre.
Solo que la próxima vez, tal vez no tenga la fuerza para decir que no. Aquí concluye nuestro relato en Crónicas del Hades de esta noche. Espero que esta experiencia les haya helado la sangre como a mí me heló el alma. Nos encontraremos muy pronto en la siguiente historia, pero antes de irte, pregúntate, ¿cuál es el precio de tu alma? ¿Y cuánto tiempo crees que podrías resistir si alguien te ofreciera la solución perfecta a todos tus problemas?